Gracias, Señor Jesús. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso a Dios? Gracias, equipo de oración, gracias. Qué lindo tú eres, mi Dios. Yo quiero entrar rápidamente a la palabra. Vamos a buscar en nuestras Biblias 2 Timoteo. Así de pies, por favor. 2 Timoteo. Nosotros vamos a empezar una serie. Ya el pastor Jorge Lavoy, que vino la semana pasada, se me adelantó un poco. Pero nosotros vamos a empezar una serie llamada Timoteo. Y vamos a seguir hablando de la vida de Timoteo y de ser una iglesia auténtica. 2 Timoteo capítulo 2. Y vamos a leer del 14 hasta el 26. Amén. 2 Timoteo capítulo 2, el versículo 14 hasta el 16. Amén. 26, perdón. Mira cómo dice la palabra de Dios. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es Pablo escribiendo a un pastor joven, Timoteo, de ser un obrero aprobado. Mira lo que dice Pablo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura, Timoteo, con diligencia, presentarte a Dios aprobado. Diga conmigo, aprobado. Aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de la verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. Esto es Pablo dando un chisme. Estas dos personas que hicieron algo malo, le está llamando por nombre aquí, ¿okay? Que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornaron la fe de algunos, eran falsos maestros. Versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también, Timoteo, de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias, insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Pero porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de Él. Que Dios bendiga su santa palabra. Se pueden sentar. Timoteo. Dios le bendiga, iglesia. Esta serie Timoteo es bien cerca a mi corazón. Y es bien cerca a mi corazón porque yo me considero un discípulo de igual forma a Timoteo. Yo les digo cada domingo, yo creo que se lo he dicho ya un montón de veces, un fracatán de veces. Yo he tenido un pastor toda mi vida. Un pastor toda mi vida por más de 20 años. Y ese pastor ha respirado en mí todo lo que yo conozco, todo lo que yo entiendo de la palabra, lo filtro a través de esa experiencia de teniendo un mentor, un pastor por toda la vida. Timoteo, de igual forma, tenía un mentor toda la vida, que fue el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo fue su pastor, fue su mentor. Y esta serie, ustedes van a ver
cómo esa relación de mentoría, cómo esa relación de discípulo es algo de bendición para la iglesia y para tu fe como creyente. Y nosotros hemos titulado esta serie de mensajes Timoteo, la iglesia auténtica. Y para mí es bien importante que la iglesia de hoy en día entienda la importancia de lo que es ser auténtico. A mí me gusta cocinar. Yo heredé de la cocina de mi papá. Mi papá le encanta cocinar, me encanta cocinar. Y a mí me gusta cocinar para mucha gente. Pero cuando yo voy a la tienda, yo tengo un hábito que tiene mi papá, que lo heredé yo también, es que cuando estoy buscando ingredientes, tiene que ser el ingrediente de la marca que yo sé que funciona. Si es Goya, ustedes me entienden. Porque unas veces uno compra los frijoles, los habichuelas de Walmart, pero es que te dan así de agua y está poquito de habichuela. Pero yo sé que si compro la de Goya me van a dar habichuela, frijol. Voy a comprar salsa de tomate y compro salsa de tomate de ShopRite o salsa de tomate de Walmart y que no es igual. Es que de Goya tiene un mejor sabor. Así que es importante ser auténtico, porque nosotros sabemos que lo auténtico sabe mejor. De la misma forma, nosotros en esta serie vamos a hablar de lo que Cristo estableció. Una iglesia genuina, una iglesia auténtica. Y aquí nosotros vemos a Pablo hablándole a Timoteo de lo que es ser un discípulo de influencia, de lo que es ser un buen obrero aprobado. Repite conmigo, discipulado influyente. Discipulado influyente. De eso es lo que nosotros vamos a hablar hoy. Este término se estableció recientemente, en los últimos 5 años, 10 años, se estableció este término. El término es influencer. ¿Cuántos de ustedes han escuchado ese término, influencer? Es una palabra que se ha convertido en una parte integral de nuestro vocabulario de los últimos 10 años. Y no es simplemente una palabra, porque para algunos este título de influencer es una aspiración profesional. Yo era maestro por muchos años y tú le preguntabas antes, 20 años atrás, a los jóvenes, ¿qué tú quieres hacer cuando seas más grande? Algunos decían veterinario, otros decían quiero ser doctor, otros me decían quiero ser bombero. Pero ahora, en los últimos 5 o 10 años, tú le preguntas a un niño, ¿qué tú quieres hacer? Yo quiero ser un influencer de videojuegos. Quiero ser un influencer de maquillaje. Quiero ser un influencer. Y uno dice, pero ¿qué callo es un influencer? Y yo tuve que hacer una investigación de esta palabra. ¿Qué es un influencer? Y mira lo que es un influencer. Una persona que influye con la capacidad una persona con la capacidad de influir a compradores potenciales de un producto o de un servicio promocionado. Este influencer recomienda artículos en redes sociales, en sus ondas sociales, y así puede ganar dinero. En el pasado, y es raro pensarlo así porque yo simplemente tengo 32 años. Este año yo cumplo 32. Pero en mi pasado, y yo sé que en el pasado de muchos de ustedes, cuando no existía esto de redes sociales, porque yo nací en un tiempo donde no había redes sociales. Eso de las redes sociales vino después. Después de los años 2000 vinieron las redes sociales. Pero creciendo, yo me acuerdo viendo en la televisión personas como Michael Jordan, que era el baloncesto, el atleta profesional de baloncesto más grande en el tiempo. Y Michael Jordan estaba en televisión. Yo era un niño impresionado de quién era Michael Jordan. Y Michael Jordan estaba en el televisor y Michael Jordan salía con las cajitas de Frosted Flakes. Y decía, esto es lo que yo como por la mañana. Y yo dije, eso es lo que voy a comprar yo por la mañana. Porque yo quería ser como Michael Jordan. ¿Verdad? Y en nuestros tiempos salían anuncios de televisión. Salía Elvis Presley y se estaba bebiendo una Coca-Cola. Todo el mundo quería beberse Coca-Cola, porque Elvis Presley bebía Coca-Cola. En esos tiempos se influenciaba productos por personas famosas de ese calibre. Pero ahora, una persona promedio, una persona normal,
puede abrir una cuenta de las redes sociales y con un seguimiento constante y con un contenido constante, sea de criticar música, tutoriales de maquillaje, porque sí, ahora yo no sé si las mujeres se vean eso, ahora tú puedes ir a YouTube y te dan un tutorial de cómo tú pones el maquillaje. Hay personas que simplemente cuentan historias, hacen bromas simplemente. Ellos están comiendo mientras están contando una historia. Y ese contenido se convierte tan viral y tan influyente en el mercado económico que estas personas se hacen millonarios simplemente creando contenido y que la gente lo siga. Y todo tiene que ver con un botón que la gente tiene que oprimir. Y ese botón es suscríbete. Ese botón dice sígueme. Ese botón dice dame like. Si te gustó este video, sígame, dame like, suscríbete a este canal. Y al nosotros suscribirnos, nosotros al darle like, nosotros a oprimir el botoncito que dice sígueme, estamos contribuyendo al contenido. Y ahora, por estas tres cosas, por seguir, por dar like y por suscribirnos, impulsamos la influencia de esa persona. ¿Y sabes qué? Ese proceso me hizo pensar, ese proceso de estar dándole like, suscribiéndonos a estos contenidos, me hizo procesar, me hizo pensar en este proceso de cómo es la iglesia, de manera similar. Porque nosotros debemos también ser influyentes en este mundo. Pero nosotros no somos influyentes porque somos buenos líderes. Nosotros somos influyentes porque somos buenos discípulos. Y el mundo dice, para tú ser influyente, el mundo dice, para tú tener una capacidad para influenciar al mundo, tienes que ser un gran líder. Tienes que ser el mejor atleta. Tienes que ser el mejor de algo. Pero mira lo que dice Pablo a Timoteo. Tú para presentarte como un obrero aprobado, o sea, tú para ser un buen influencer, primero tienes que ser un buen discípulo. Tienes que aprender a cómo manejar tu discipulado. Y eso es radicar en este tipo de pensamiento espiritual. Porque todo líder respetado y saludable en su administración es alguien quien fue discipulado. Pregúntale a Michael Jordan cómo él llegó a ser el mejor jugador de baloncesto. Él aprendió de alguien. Él tuvo que disciplinar horas de práctica con alguien. Pregúntale a cualquier músico, ¿cómo tú llegó a ser tan bueno tocando? Alguien los inspiró, alguien los mentoreó y ellos tuvieron que meter horas y horas de práctica para llegar a ese lugar de profesionalismo. Este proceso de mentoría, el proceso de discipulado, es esencial para mantener el orden en la cual Jesucristo estableció su iglesia. La iglesia es una iglesia de orden y es una iglesia de honra. Repita conmigo, iglesia, esto. La iglesia es una iglesia de orden y la iglesia es una iglesia de honra. Nosotros tenemos que entender eso. Aquí, el más grande en esta iglesia no soy yo. Aquí el más grande en esta iglesia se llama Jesucristo. Porque esta es su iglesia. Yo simplemente soy un discípulo de Jesús. Tú y yo somos discípulos de Jesús. Todo lleva un orden. Y tenemos que reconocer ese orden. Tenemos que reconocer esa honra. La iglesia hace discípulos. ¿Por qué? Porque Jesús, antes que fue entregado para ir al cielo, le dijo a sus discípulos: haz discípulos de mí, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto fue la gran comisión.
haz discípulos en mi nombre. Él no dijo, haz líderes en mi nombre. Él no le dijo, haz influencers en mi nombre. Él dijo, haz discípulos en mi nombre. Por eso el discipulado influyente es tan importante en la iglesia moderna. Y tenemos una verdad preciosa que nos ha enseñado Jesucristo. El mensaje del Evangelio que somos responsables de compartir. Deberíamos preocuparnos y deberíamos interesarnos en cómo se comunica este mensaje del Evangelio. Nosotros debemos de valorizar lo que es ser un discípulo de influencia para que nuestro mensaje exalte a Cristo Jesús. Voy a decir esto y esto pesa en mi corazón. Me pesa. La mayoría de las veces que tengo que dar consejería a una persona, cuando me dice, pastor, a mí me gusta esta iglesia, a mí me gusta la iglesia, pero yo tengo un problema contigo. Le digo, ¿conmigo? Sí, con la posición que usted tiene. ¿Por qué? Porque yo no confío en los pastores. Yo no confío en los hombres del altar. Y cuando uno empieza a bregar con ellos, es porque en algún momento en su pasado, en algún momento de su trayectoria de fe, un hombre que se ha parado aquí, que se le dio la responsabilidad para ser un buen discípulo, fracasó. Y por su fracaso, por su humanidad, sea lo que sea, eso causó un daño a la iglesia. Por eso nos deberíamos interesarnos ser un buen discípulo. Por eso nosotros deberíamos anhelar ser un buen discípulo de Jesús. No porque queremos posición, simplemente porque queremos ser buen discípulos. Y esto es bien interesante y esto es bien importante. Y esto es lo que Pablo le escribe a Timoteo. En este mensaje, Pablo le está explicando a Timoteo cómo debería ser un discípulo de influencia de Cristo Jesús. Y Pablo no hace poca cosa. Pablo entra en detalles sobre el tipo de persona que debería ser aprobado para este tipo de trabajo. Y yo, con el tiempo que me queda, vamos a ver esta lista. Yo lo llamo una lista de interrogación. ¿Cuántos de ustedes han ido a un lugar donde van a facilitar el trabajo? Dicen, quiero trabajar aquí, y te preguntan por el resumen, te dan el resumen y te sientan para tener una cita contigo, y cuando te sienten a tener una cita contigo te empiezan a interrogar. ¿Haces esto? ¿Puedes hacer esto? Veo aquí que dices que ha hecho esto por 10 años. 10 años haciendo qué. ¿Quién fue tu primer? Y te empiezan a interrogar. Esta es una lista de cosas que Pablo dice: para ser un buen obrero aprobado, tienes que conceder con estas cosas. Número 1, Pablo dice que tienes que estar libre de culpa. Si vas a ser un buen discípulo de Cristo, tienes que estar libre de culpa. Y yo encuentro eso interesante porque ¿sabía usted que el diablo, si dije el diablo te quiere culpar para todo? Simplemente el enemigo quiere siempre sacar tus ropas sucias y ponértelo en la cara. Pero Marilu, mira lo que tú hiciste. Mira, Janet, lo que tú hiciste en el pasado. Look, man, this is what you did in the past. El enemigo siempre quiere enseñarte lo que tú hiciste en tu pasado. Solamente Cristo quiere que tú entiendas lo que Él quiere hacer contigo en el futuro. Cristo dice: yo te hago limpio, yo te hago nuevo. Ya no tienes que regresar a donde yo te saqué. Entonces, cuando Pablo dice, es un buen obrero aprobado, tienes que estar libre de culpa. Es tú entender que ya tú eres libre. Ya tú eres sano.
las cosas que yo hacía ya no las hago más. Son una canción que cantaban nuestros viejos. Las cosas que yo hacía ya no las hago más. El mundo no puede ser mi hogar. Así que un buen obrero aprobado tiene que entender y tiene que estar libre de culpa. Eres libre. No te tienes que sentir mal de las cosas que te han pasado. Número 2. Un buen obrero aprobado maneja la palabra correctamente. Yo en mi adolescencia, yo tuve muchos problemas con predicadores y pastores que le encantaban usar textos para castigar a la gente. Que usaban la palabra como una espada, pero para cortar cabeza. En vez de usar una espada para afilar al hombre. Entonces, yo veía personas cómo ellos manejaban esta palabra y cómo ellos castigaban a la gente, cómo usaban esta palabra para crear sus propios contextos y así establecer una doctrina que no es divina, sino es humana. Yo vengo desde la Florida, ahí es donde yo soy, de la Florida. En la Florida, varios años atrás, había un hombre que se levantó, ni voy a decir el nombre para darle promoción, pero él se levantó en Miami y él empezó a decir que él era Jesucristo resucitado. Y él se levantó y él empezó a decir que él era el Cristo resucitado, reencarnado. Y él empezó a usar la Biblia para comprobar que él era el Cristo. ¿Y sabía usted esto? Esa iglesia creció. La iglesia se convirtió en una iglesia, una mega iglesia. Miles de personas empezaron a congregarse con él. Empezaron a tatuarse el nombre de él. Esto pasó en Miami. Porque él es el Jesucristo reencarnado. Y las personas que lo seguían usaban la Biblia para justificar lo que él predicaba. Este hombre, dicho sea del paso, este hombre lo mataron. Él se mató en la prisión. Y la iglesia se le cayó. Manejó la palabra incorrectamente. Y haciendo eso, dirigió a un montón de personas a la perdición. Dirigió a un montón de personas a la ignorancia. ¿Por qué? Porque no supo cómo manejar esta palabra correctamente. Esta palabra, manejado de una forma correcta y santa, es suficiente para transformar una vida y llevarlo a una renovación total en Cristo Jesús. Ustedes no necesitan que un predicador tenga un vocabulario muy lindo o un pastor que tenga tantos doctorados y tantas maestrías y tantas ologías. Ustedes lo que necesitan es un hombre que se para y declara esta palabra con verdad. Y esta palabra es lo suficiente para transformar una vida a Jesús. Y Pablo lo que le está diciendo a Timoteo, ¿quieres ser un discípulo influyente? No son tus palabras, es esta palabra. Es esta palabra la que transforma, es esta palabra que edifica, es esta palabra que va a hacer toda la diferencia. Pablo le dice a Timoteo, tienes que estar libre de culpa, tienes que saber cómo manejar la palabra correctamente. Pablo le dice a Timoteo, para ser un buen obrero aprobado, tienes que evitar los chismes. Ay, pastor, pero que mucho me gusta el bochinche, como dice el buen puertorriqueño. Que mucho me gusta hablar del prójimo. Y yo sé que como pastor, a veces aquí, para facilitar la comunicación, yo bromeo con ustedes y digo, le voy a decir un chisme. Pero esta es la realidad. Un chisme regado, un chisme hecho con una intención de malicia, no tan solo hiere a la persona, hiere la iglesia y hiere la imagen de Jesús. Porque nosotros debemos de ser un reflejo de quién es Cristo Jesús. Nosotros debemos de ser un reflejo de una iglesia santa
y sin mancha. Y en el momento que nosotros abrimos la boca para traer a la luz ciertas cosas que nos incomodan, pero lo hacemos a la escondida para herir a las otras personas, lo que nosotros estamos haciendo es trayendo una mancha a la iglesia. Lo que nosotros estamos haciendo es trayendo deshonra al orden de Cristo Jesús. No hay nada de malo tú tener otra opinión. ¿Sabía usted eso? Yo no tengo que estar de acuerdo 100% con se me olvidó el nombre. Con Margarita, gracias. Margarita, tú sabes que yo te amo. Eso fue que yo no tengo que estar 100% de acuerdo con Margarita todo el tiempo. Pero si estoy en desacuerdo, tengo que estar diciéndole a todo el mundo, ¿qué es lo que Margarita hizo? Eso no me gustó. No. Yo voy y le digo a Margarita, no estoy de acuerdo contigo, pero ¿sabes qué? Vamos a trabajar juntos. Porque esta es la iglesia del Señor. Si tengo algo que decir en contra de mi hermano, ¿sabes lo que dice la Biblia? Preséntate delante del ángel de la iglesia. Eso significa que tú vas hacia tu pastor y dices, pastor, lo que dijo Margarita no me gustó. ¿Y sabes lo que va a hacer tu pastor? Tu pastor va a decir, porque yo sé cómo, voy a usar a Mica aquí de ejemplo. Yo sé que a Mica a veces, esto es un ejemplo, ¿ok? Un ejemplo. Repite conmigo, un ejemplo. Es un ejemplo, yo sé un ejemplo, ¿ok? Un ejemplo. A Mica dice, pastor, es que Margarita me calienta los cacos, pastor. Porque a veces yo le digo una cosa y ella entiende otra. Y yo le digo esto y ella entiende. Y en vez de hablar conmigo, empieza a hablar con todo el mundo de la iglesia. ¿Qué todo el mundo de la iglesia va a pensar de Margarita? Que Margarita es una obra. Margarita es una mujer, furiosa. La realidad es que cuando tú traes ese llame, eso es lo que tiene en el pecho, y lo vienes y dice, pastor, esto es lo que estoy sintiendo. ¿Sabes lo que hace el ángel de la iglesia? El ángel de la iglesia dice, ¿sabes qué, Mica? Yo creo que lo que tú quieres decir es esto, pero se te hace difícil explicarlo. Déjame ayudarte. Margarita, él lo que te está diciendo es que cuando él quiere un sándwich con Coca-Cola, es porque él está bien cansado. Y no es porque, yo empiezo un diálogo entre ustedes dos para facilitar la comunicación, no para seguir añadiendo gasolina al fuego. Y lo que pasa es que todo el mundo aquí quiere ser el ángel de la iglesia. Todo el mundo aquí quiere ser el que trae la paz. Y eso no es orden. ¿Verdad que ustedes repitieron conmigo? La iglesia es una iglesia de orden. ¿Quién es el pastor? Déjame hacer mi trabajo. Porque ahora tengo un montón de personas aquí que quieren hacer el que trae la paz, y lo que me están haciendo es me están trayendo más problemas a la mesa. Yo tengo un refrán a los que trabajan conmigo. Yo digo, esta persona me trajo un bowl de espagueti. Porque hay fideos de comunicación que ahora tengo que sacar y ver qué fue lo que dijo esta persona, qué fue lo que dijo esta persona. Y ahora entiendo el enredo que hubo. Déjame hacer mi trabajo. Un buen obrero aprobado sabe cómo manejar los chismes. Pastor, ¿cómo yo manejo el chisme? Cierra la boca y deja de estar hablando. O trae lo que tienes al pastor. Pero estar vomitando todas esas cosas a tu vecino no es como la palabra nos manda hacerlo. Habla con tu pastor o cállate la boca. Pastor, eso fue fuerte. Amén. Un buen obrero aprobado persevera en la verdad. Eso significa que un buen obrero sabe cómo mantenerse viviendo de acuerdo a esta palabra. No de acuerdo a como uno cree que esta palabra habla o lo que esta palabra dice. Yo no vivo de acuerdo a lo que yo creo que esta palabra dice. Yo vivo de acuerdo a lo que esta palabra dice. Y si esta palabra dice tal cosa, pues entonces yo creo tal cosa. Es lo que esta palabra dice. Esta palabra es la verdad. Un buen obrero aprobado es separado para Dios. Y Pablo usa el término limpio. No levante las manos, por favor. Esto es una pregunta retórica. ¿Quién aquí se baña una vez al año?
Who here showers once a year? ¿No? Bañan una vez al año. ¿Quién aquí entiende de que para tú ser limpio, tú continuamente tienes que bañarte? Pues entonces lo que Pablo está diciendo no es que tú tienes que vivir una vida donde tú vienes a Cristo y dices, Cristo, lávame, límpiame y boom, ya tú resplandeciente, ya no tienes que bañarte más. No, es un entendimiento equivocado, distorsionado. La realidad es que sí, Cristo te limpia, te transforma, te hace nuevo, pero tú todavía te tienes que bañar, tú todavía te tienes que echar tu perfume y todos los días, continuamente, en esto lo que llamamos fe, tienes que cargar tu cruz. Así que cuando Pablo dice tienes que estar limpio, Pablo lo que le está diciendo, asegúrate de siempre estar bañado. Y cuando te presentas, porque estamos hablando de la presentación, cuando te presentas como un buen obrero aprobado, preséntate limpiado, báñate, ponte agua en los sobacos, ponte perfume. Porque cuando tú te presentas como un buen obrero aprobado, cuando tú te presentas como un buen discípulo, ¿a quién tú te estás representando? ¿Tú o él? ¿A quién tú representas? ¿Tú o él? A él. Yo me quiero presentar bien. Yo me quiero presentar bien. Así que por eso es importante tú querer ser un buen discípulo. Porque tú quieres reflejar quién es él. Y báñate, por favor. Preséntate limpio. Preséntate limpio delante de Dios. Con eso quiero decir que si hay algo en ti que tú sabes que está mal, pues entonces haz lo necesario para corregirlo. Yo sé que a veces digo las cosas con humor, jocosa, para comunicarlo, pero permíteme por un momento decir esto. Si tú lavas tu boca y tú cepillas tus dientes y después tú vas y tú comes desayuno, tú comes tu almuerzo y estás en tu lugar de trabajo o llegas a la casa y tu esposo, un compañero de trabajo, mientras tú estás hablando, te dice, tienes algo aquí, algo verde, el sándwich te quedó aquí. Si alguien te dice, eso está ahí, es obvio que algo, tú no le vas a decir, pero yo me lavé la boca esta mañana. ¿Verdad que no? ¿Verdad que tú haces un autoanálisis y tú dices, ¿dónde está? Aquí, vas al baño y te lo sacas, si eres una persona normal. ¿Verdad que tú lo sacas? Aunque tú hayas recibido a Jesucristo como tu único y exclusivo Salvador, y tú sabes que tú eres salvo por Él, eso no significa que algunas veces se nos quedan algunas cositas. Porque ninguno de nosotros somos perfectos. Y muchos de nosotros fracasamos todos los días en algo. Hay algo que te hace tropezar. Identifica qué es lo que te hace tropezar. Y si es necesario ir y sacártelo y lavarte los dientes de nuevo, pues hazlo. Pero preséntate como un buen obrero, aprobado, limpio, para que Dios sea glorificado en ti. Amén. La palabra dice que una persona que es un buen discípulo de Cristo es maduro en su fe. ¿Qué eso significa? Ser maduro en la fe. Eso significa que sabe cómo, es un buen discípulo porque se ha sabido cómo disciplinarse en lo que es la autoridad. Yo rápido puedo identificar quiénes fueron quiénes eran mis estudiantes inmaduros, porque eran los estudiantes que nunca me escuchaban cuando estaba dando instrucciones para la clase. Siempre estaban haciendo sus chistes o siempre estaban en sus propias conversaciones y yo sabía que al final del curso yo tenía que bregar más con ellos que con los otros porque presentaron una inmadurez al escuchar la instrucción del maestro. De la misma forma, una persona o un creyente inmaduro se presenta que cuando el pastor está hablando,
que cuando el pastor está enseñando, cuando el pastor está corrigiendo, ellos reciben y se someten debajo de esa corrección, se corrigen y se someten debajo de esa enseñanza. Cuando tú haces eso, tú revelas una madurez espiritual y tú revelas una madurez de la fe. Yo creo con todo mi corazón que una de las razones por la cual yo crecí dentro de mi iglesia, de la forma espiritual que yo crecí, fue porque yo recibía cada corrección, cada enseñanza de mi pastor, y yo lo guardaba dentro de mi corazón y yo corría con eso. Mientras otros de mi edad escuchaban a mi pastor y lo descartaban como un viejo anticuado. Mi pastor decía: yo quiero que todos los músicos vengan a la iglesia en corbata. La Biblia no dice eso. Eso fue algo de mi pastor. Él quería que todo músico se presentara en la iglesia con corbata. ¿Sabía usted que casi todos los músicos se fueron? Todos los músicos de mi iglesia se fueron. Porque decían: yo no quiero usar corbata. Y esta iglesia es una iglesia fundamental muy fuerte y no me gusta. Y se fueron. Pero se quedó un jovencito de 10 años. Se quedaron unos jovencitos de 6, 7 años. Y nosotros, como queríamos tocar y como escuchamos la voz de nuestro pastor como padre, usábamos la corbata y tocamos. ¿Sabía usted que ahora todos esos jóvenes, casi todos, ya son pastores, son líderes de sus propias iglesias y son ministros? Porque han presentado una madurez espiritual de lo que es someterse y honrar la voz de su pastor. Para tú ser un buen ministro, un buen obrero aprobado, tienes que estar maduro en tu fe. Y esa madurez se muestra con lo que es el sometimiento en humildad. Pablo también dice que para presentarte como un buen obrero aprobado, tienes que perseguir ciertas cosas. Número 1, dice: persigue la justicia. Número 2, él dice: persigue la fe. Número 3, él dice: persigue el amor. Y número 4, él dice: persigue la paz. Un buen obrero, un buen discípulo, anhela ver la justicia de Dios. La palabra dice que el reino de los cielos sufre violencia, pero solamente los valientes lo arrebatan. En algunas versiones dicen: los violentos lo arrebatan. Y lo que esa palabra quiere decir, ese versículo quiere decir, no es que tú tienes que creer en un evangelio sangriento, un evangelio de milicia, de guerra. No. Lo que la palabra quiere decir es que tú te sometes a la justicia de Dios. Si hay algo que está mal delante de los ojos de Dios, pues tú levantas bandera y tú dices: esto está mal. Tú haces lo que haces lo que hizo Gedeón. ¿Cuántos aquí saben la historia de Gedeón? Gedeón fue un joven en su aldea que Dios le habló, y su padre y su aldea se habían corrompido y empezaron a adorar a Baal. Y cuando empezaron a adorar a Baal, empezaron a poner unos postes a Baal que eran los postes de acera. Y los postes de acera, estoy mirando si hay niños aquí. En los postes de acera, lo que hacían era que ponían una virgen. Y ponían una virgen y la encadenaban en el poste. Y si tú querías orar con Baal, tú venías y dabas una ofrenda a Baal. ¿Cuál era la ofrenda a Baal? Tú tenías relaciones con la virgen que estaba en las postes. Era algo pagano, algo horrible. ¿Y sabes lo que ellos hicieron? Ellos tumbaron el altar a Jehová y pusieron un poste de Baal. Gedeón era un joven. Gedeón era un joven que escuchó la voz de Dios que le dijo: corta el poste de acera y crea el altar de Jehová de nuevo. Pero su papá, que había sido parte de establecer el poste, estaba en contra de eso, obviamente. ¿Y qué fue lo que hizo Gedeón?
en la noche cogió los siervos que eran temerosos a Jehová, fueron y cortaron el poste de acera. Y de la madera del poste de acera lo quemaron en una ofrenda en el altar de Jehová que Gedeón hizo. Por la mañana el aldea se levantó y el aldea vio que alguien había tumbado sus ídolos a Baal. Y fueron a la puerta de Gedeón para matarlo. Y Dios protegió a Gedeón porque él actuó en justicia. Él entendió que lo que el aldea hizo era algo que ofendía la santidad de Jehová. Y Gedeón levantó espada y cortó el poste. Hay momentos donde nosotros tenemos que tener momentos de Gedeón, donde en nuestro mundo se levantan postes a Baal y nosotros decir, eso no va aquí. Voy a decir esto, y a mí no me importa si la pastora Emily me está escuchando. La pastora Emily puso una banderita aquí de arcoíris. El arcoíris es un señal del Señor. El arcoíris es un señal de la promesa de Dios con su pueblo, de que él nunca iba a hacer un diluvio y ahogar la tierra en agua. Pero en estos tiempos se ha levantado un poste a Baal usando el arco iris. Y ahora quieren usar el arco iris para representar algo que ofende la santidad de esta palabra. Cuando yo vi el arco iris aquí y yo entendí que estaban teniendo un servicio para presentar algunas cosas donde yo creo que ofende la santidad de Dios, algunos de ustedes vinieron a mi oficina y me dijeron, pastor, vamos a preguntarle a la pastora Emily para sacarlo. La pastora está aquí, ella sabe que no voy a mentir. ¿Qué fue lo que yo dije? Yo le dije, yo no voy a preguntar nada, yo lo voy a cortar todo, yo lo voy a sacar ahora mismo. Y antes de yo hacer nada, cuando empecé a venir, ellos empezaron a sacar. Yo no voy a preguntar, yo no tengo que pedir permiso para hacer lo que el Señor me manda hacer, a levantar bandera para la justicia de Dios. Si hay algo que está malo, está malo. Yo me levanto como un hombre de Dios que se para en esta palabra. Y si la palabra dice que relaciones antes del matrimonio es pecado, pues tener relaciones antes del matrimonio es pecado. Ah, pastor, pero tú me estás juzgando. Yo no te estoy juzgando. Es que esto es lo que la palabra dice. Pastor, si tú me dices los matrimonios homosexuales y está por la política homosexual, ¿usted no eres pro eso? No. Porque yo creo que lo que la palabra dice, hembra y mujer, Dios lo creó. Esto es lo que yo creo. Yo me paro en esta palabra. Y cuando el mundo dice, hemos levantado un poste de acera a Baal, yo voy a venir y lo voy a cortar. Porque yo persigo la justicia de Dios. La palabra también dice que persigue la fe, que persigue el amor y que persigue la paz. Yo creo que la iglesia ha hecho un buen trabajo en este tiempo de restablecer lo que es un mensaje de amor. Que por mucho tiempo en la iglesia se castigaban a la gente mandando a todo el mundo para el infierno. Yo no sé cuántos de ustedes han ido a una iglesia, de esas iglesias de antes, que tú al entrar por la puerta decían, si no te conviertes en este momento, te vas para el infierno y te predicaban un evangelio de maldición. Y eso confrontaba y eso asustaba a la gente. Y yo creo que la iglesia ha hecho un buen trabajo en estos últimos años, empezar a cambiar su vocabulario para ser una iglesia que predica el amor. Pero ojo, repite conmigo, cuidado, cuidado. Porque sí, Dios es un Dios de amor, pero Dios sigue siendo un fuego consumidor. Hay cosas que ofenden la santidad de Dios. Hay cosas que Dios no permite. Hay cosas que Dios claramente establece, no es santo. Pues nosotros perseguimos el amor, nosotros amamos, nosotros no hacemos acepción de personas. Aquí todo el mundo es libre para entrar. Pero esta palabra tiene restricciones.
esta palabra es santa. Esta palabra dice, puedes venir tal como eres, pero Dios te ama tanto que te rehúsa a dejarte así. Él te limpia, Él te hace nuevo y Él te restaura. Y nosotros te vamos a amar durante todo ese proceso. La palabra dice, persigue la paz. ¿Eso significa que tienes que estar de acuerdo con todo el mundo? No. Eso significa que tú tienes que entender cuándo tienes que pelear y cuándo no tienes que pelear. Hay países en este mundo que no están de acuerdo, pero no están peleando. Por ende, hay paz. La misma cosa pasa dentro de la iglesia. Hay personas que no están muy de acuerdo que, un ejemplo, repite conmigo, ejemplo. Hay personas que miran a Gabriel cantando y dicen, ¿qué hace este hombre cantando aquí? Usando una camisa rosita. Los hombres no usan rosita. Ejemplo, recuerden, ejemplo. Y miren a este hombre usando rosita. Este hombre está usando rosita, ¿qué hace cantando aquí? Y no están de acuerdo con él. Pero en vez de levantar bandera y empezar una guerra, porque él decidió hoy usar rosita, y no hay nada malo de usar rosita, ¿ok? A veces yo uso rosita, ¿ok? Pero en vez de levantar bandera y empezar una guerra con la iglesia, voy a escribir una petición al pastor, porque un hombre usando rosita en el altar, eso pasa. Yo lo he visto, eso pasa en la iglesia. Gente que empiezan a levantar bandera de guerra por cosas estúpidas, cosas tontas. Gracias. En vez de levantar bandera de guerra, decir, ¿sabes qué? Gabriel está adorando a Dios. La iglesia tiene las manos levantadas adorando a Dios. ¿De qué me importa la camisa rosita si Dios se está glorificando? Eso es perseguir la paz. Hay jóvenes, esto pasa aquí, esto pasa en todas las iglesias. Hay jóvenes que tú le dices, es tiempo de adorar a Dios, vamos a levantar las manos, y tú le dices, levántate, vamos a adorar a Dios. Y ellos, no me quiero sentar aquí. Y tú te frustras, pero palabra dice, persigue la paz. En vez de tú empezar a pelear con el joven, ora por él y levanta las manos y dice, Señor, toca su corazón. ¿Y sabe lo que va a pasar? Va a pasar lo que pasó conmigo. Mi mamá, todas las veces dentro de la iglesia que el pastor decía algo y yo estaba sentado, me pellizcaba. Y mami, si estás viendo, sorry por tirarte la puerta. Y ella me pica, mira, escucha lo que el pastor está diciendo. Está diciendo, escucha. Y me hacía. Y yo la veía y la sangre me calentaba por dentro. Y yo más me quería sentar, más no me quería levantar para nada. Pero de momento algo pasó. Yo empecé a escuchar lo que el pastor estaba diciendo. Yo realmente empecé a cantar las canciones que estábamos cantando. Y poco a poco algo pasó. Ya mi mamá no me tenía que pellizcar. Porque ya cuando el pastor estaba hablando, ya yo estaba recibiendo el mensaje. Ya cuando en la adoración estaba cantando, ya yo estaba levantando las manos. No porque alguien me estaba... Fue porque alguien decidió mantener la paz y dejar que Dios peleara por ella. Persigue la paz. Y si no puedes perseguirla, habla con tu pastor. Termino con esto. Pablo dice, funciona bien con otros. Pablo dice, sabe cuándo hablar y no discutir. Pablo dice que un buen obrero es capaz de enseñar a otros en la fe. Pablo dice que no debemos de guardar rencores. Pablo dice, no teme a la oposición, sino que enfrenta la oposición con gentileza. Pero lo más que me gusta entre todas las cosas que Pablo dice, para así terminar, Pablo le dice a Timoteo, sobre todo, lleva a otros a la verdad de quién es Cristo Jesús. Lleva a otros a la verdad de quién es Cristo Jesús. Yo aprendí esto de mi pastor. Y esto yo lo he abrazado en mi pastorado. Y es que donde quiera que yo estoy, yo quiero ser alguien que refleja no tan solo mi iglesia, pero quién es Jesús. Y en todo momento yo entiendo de que
Hay personas que nunca van a leer la Biblia. Hay personas que nunca van a ir a una iglesia. Pero la única Biblia y la única iglesia que ellos van a visitar va a ser tu vida. Quién tú eres y quién tú reflejas. Tú eres la Biblia para una persona. Tú eres la iglesia para una persona. ¿O cuánto le ha pasado que alguien está pasando por un problema difícil y rápido dicen, ay, y llaman rápido a Marilu? Marilu, es que yo sé que tengo que ir a la iglesia, bla, bla, pero a mí me gusta hablar contigo porque tú eres de la iglesia. Me gusta hablar contigo porque tú sabes de Dios. No quieren venir aquí, pero te llaman. No quieren venir aquí, pero van a tu casa a comer. No quieren venir aquí, pero comparten contigo. Y tú debes de ser un buen obrero aprobado. De esto es lo que está hablando Pablo a Timoteo. Donde quieras que estés, lleva la verdad. Lleva contigo la verdad de quién es Cristo Jesús. Por eso es que yo puedo estar aquí predicando un domingo y la gente me ven como un pastor. Pero yo puedo estar en casa poniendo algo en el grill y alguien viene a mi casa invitado y yo aquí en el grill, yo le estoy predicando. Yo le estoy hablando de Cristo Jesús. ¿Lo estoy haciendo dando versículos bíblicos? No. Lo estoy haciendo con una sonrisa, con un amor y con un pincho de carne. Los peruanos dicen, ¿cómo es? Carcucho, ¿cómo es? Anticucho, perdónenme. Anticucho, los puertorriqueños dicen pincho, no sé cómo se dice en Colombia. Chuzo, pero con un chuzo de carne, con un anticucho de carne, con un pincho de carne, con una sonrisa y una Coca-Cola, uno puede predicar la palabra. Uno lo hace. Uno tiene que aprender a ser un reflejo de Cristo Jesús en todo momento. ¿Qué tal si estamos todos de pies? Y terminamos con este pensamiento. Yo tengo una alma vieja. I have an old soul. Yo tengo un alma vieja. Y en mi trayectoria ministerial, algo que siempre me ha marcado es que a mí me ha encantado que en nuestro pasado la iglesia cantaba su teología. La iglesia cantaba, no hay Dios tan grande como tú. Y tú buscas en los salmos y el salmo dice, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la... Es un salmo. Y cantábamos nuestra teología. Y la iglesia, aunque carecía de información, carecía de doctorado, de maestría, lo que tenían era esta palabra. Había una canción que nuestros antepasados cantaban que decía, brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido alcanzar. Brilla en el sitio donde estés. En inglés se traducía, decía, this little light of mine, I'm going to let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Brilla en el sitio donde estés. Mira lo que dice Juan, capítulo 14, de versículos 12 al 14. Si nosotros aprendemos lo que es ser buen discípulos y aceptamos el llamado de ser un buen obrero aprobado, mira lo que dice Jesús en Juan 14. Este es Jesús hablando. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores Él hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que Él pidiese al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Oh, eso es poderoso yo. Porque si somos discípulos que reflejamos quién es Jesús, Jesús está diciendo, las cosas que yo hice, mayores cosas van a hacer ustedes. Pero tiene que brillar.
tienes que brillar. Tienes que decidir brillar en el sitio donde estés. Pastor, pero ¿y qué? Yo no soy predicador. Es que no te estoy pidiendo ser un predicador. Te estoy pidiendo ser quien tú eres. Be you, exactly who you are, and let God use you exactly where you are. Sea quien tú eres. Sé quién tú eres. Y deja que Dios te use exactamente donde tú estés. Tú no tienes que estar aquí para que el Señor te use. Tú puedes estar allí. Brilla en el sitio donde estés. ¿Qué tal si cerramos nuestros ojos en este momento? Yo voy a hacer un llamado. Voy a hacer un llamado en este momento y yo quiero que la iglesia esté enfocado en lo que voy a decir. Estamos llamados a cosas más grandes. Eso significa que hay una mayor exigencia de que seamos fieles a este compromiso. Si tú sabes y tú entiendes que Dios te está llamando a un compromiso mayor con Él, para que tú puedas ser un buen discípulo. Hay cositas aquí que yo hablé que tú dices, yo tengo que bregar con eso de los chismes, tengo que bregar con eso de perseguir la paz, tengo que bregar con eso de lo que es. Y tú entiendes que hay cosas con las cuales tienes que trabajar con ella. Pues yo voy a pedir en este momento que cierres tus ojos y levantes tus manos. Levanta tus manos. El altar es un lugar de compromiso. Y ahora te voy a pedir una cosa más. Como has levantado tu mano y ya tú has hecho un autoanálisis de la situación, pues yo te invito en este momento. No hay condenación en Jesús. No hay condenación en Cristo Jesús. Jesús te acepta tal como eres. Yo voy a pedir que como has identificado en ti unas cositas que tienen que comprometerte con Dios, pues este altar es el lugar para hacerlo. Y yo quiero orar por ti. Ahora que has levantado la mano, toma un paso de fe. Y si ese eres tú, ven al altar, que quiero orar por ti. Quiero orar por ti. Esto es entre tú y Dios, entre nadie más. Pastor, si esto es entre yo y Dios, ¿por qué yo tengo que venir al altar? Porque el altar es un lugar de compromiso. El altar es un lugar donde tú dices, Señor, aquí estoy. Aquí es donde tú sacrificas. El altar es donde tú te comprometes. Iglesia, levanta tu mano hacia acá. Extiende tu mano hacia acá. Gloria, 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 gloria. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. En el nombre poderoso de Jesús.